Ok, mis queridas morras y morros, sean bienvenidos a un video más educativo y divertido que todos los que han tenido en su cochina escuela y que quizá pueda aportar algo a sus cochinas vidas millennials y centennials. Ojalá así fueran las clases en la secu. Hoy hablaremos de los controles básicos de tu primer controlador. Si no entendiste nada, te vamos a enseñar a usar tu primer controlador de DJ. El invitado de hoy es un Pioneer SB3 y es una chulada de equipo, sobre todo si quieres viajar con él. Cabe perfecto en la maleta que no documenta. Y si no se te pega fácilmente la información, toma nota. Y esperando aportar algo positivo a sus vidas, comencemos. Con ustedes las funciones básicas. Ok, como sé que ya les urge empezar a mezclar, vámonos rápido. Tenemos un cue, tenemos un play. El cue hace una marca para que inicie la reproducción y el play reproduce. El sync sincroniza con la otra charola, la velocidad, y el shift borra las memorias que ya tengamos guardadas. Tenemos hot cue, efectos, un pad de scratch y un sampleo. Tenemos auto loop, como dice su nombre, para hacer loops automáticos. Tenemos simulación vinil para el plato y tenemos botones para controlar el auto loop, pitch para controlar la velocidad, hacia arriba es más lento, hacia abajo es más rápido, el master tempo, que es para no modificar el tono de voz de la canción en el momento en que movamos su velocidad. Úsenlo, es muy útil. Botón de efectos 1, 2 y 3, que cada quien escoge sus efectos y los configura, pero para eso sirven estos tres botones. Con este control se activan o se manipulan los botones para que suene más fuerte, más grave el efecto. Botón número 3 que dice aquí, te cambia de la charola 1 a la 3 o de la 3 a la 1. Y finalmente el plato, y como bien dice aquí el diagrama del plato, adelanta o retrasa la canción que se está reproduciendo. Puede servir para alcanzar o detener un poco la canción y empatarla correctamente con la canción de al lado. Es una gran herramienta este plato y sus funciones. Si está activo el modo de vinil y tocas la parte de arriba, va a sonar como un vinil. Si está desactivado, lo ocupas como bend, igual de velocidad, como un pitch bend que alcanza o regresa la velocidad de la canción en su reproducción. Ok, hasta ahí vamos bien. Ok, este modelo por la parte de atrás se conecta únicamente por USB, no requiere eliminador de luz, su salida maestra o su máster es por RCA en estéreo y cuenta con una entrada de micrófono, plug no balanceada y su nivel de micrófono o su control para que lo pongan al volumen que quieran. Finalmente el Pioneer DDJ-SB3 es muy completo y compacto, lo cual facilita su transportación y cuenta con muchas ventajas en el uso de virtual y o Serato en su defecto. Su costo es bastante accesible. Usado pueden conseguirlo hasta desde 3,500 pesos y nuevo hasta 8,500 aproximadamente. En el siguiente video vamos a hablar de más configuraciones y secretos de virtual. Es un software muy completo y que con práctica y ganas lograrás controlarlo. Hasta aquí este video, dale like y suscríbete para que te lleguen los otros videos cada semana. Saludos, Smart DJ.